Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy están conmigo en el estudio la doctora Luzbety Jiménez de Borrero, el doctor Pablo Borrero, ambos veedores ciudadanos, panelistas frecuentes de nuestro programa, y el doctor Orlando Riascos, quien también con frecuencia lo invitamos y nos acepta participar de nuestro programa. Ellos tres van a estar conversando con ustedes y conmigo sobre temas de actualidad. A los tres los saludo. Buenos días. Buenos días, director. Buenos días a la audiencia. Buenos días a todos los miembros de la mesa y a la amable audiencia. Muy bien. El tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con el proceso de paz, pero tiene un ingrediente específico. El presidente de la República el día de ayer anunció oficialmente su decisión de participar en las próximas elecciones presidenciales. Ya dijo, voy a postular mi nombre para la reelección porque considero que la tarea no está completa, porque hemos cumplido parcialmente lo que nos comprometimos con el electorado en el 2010 y ahora necesitamos cerrar el proceso de la negociación de la paz con las FARC. Es clarísimo que el mensaje que Juan Manuel Santos ha enviado ayer es: me la juego para ponerle el moño a este proceso que yo, Juan Manuel Santos, emprendí hace ya 2 años y que hoy nos tiene a puertas de entrar a la negociación o a los acuerdos del tercer punto de los 5 en los que han definido la ruta de negociación las FARC y el Gobierno Nacional. Este tema, pues, es el centro de debate hoy en el país. Ya las fuerzas políticas, cada una ha planteado su posición, pero a nosotros nos interesa, como siempre, a intentar hacer pedagogía y explicarles a ustedes, amables televidentes, los diversos matices, las diversas ventanas desde las cuales hay que mirar la realidad a partir de hechos contundentes como el anuncio del presidente Juan Manuel Santos el día de ayer. Doctora Luzbety, tiene usted la palabra. Sí, pues anoche el presidente Santos nos confirmó a los colombianos lo que ya sabíamos, se lanzaba a la reelección. Si bien lo hace en un momento donde su imagen de favorabilidad está muy baja, lo cierto es que de aquí a las elecciones esto puede cambiar. No olvidemos que la imagen que tiene ahora el presidente está precedida por los paros agrarios y por toda una serie de inconformidad, lo de la salud, etcétera, con diversos sectores del pueblo colombiano. Ahora, la clave para el presidente Santos en su reelección es la firma de los acuerdos en La Habana. Sin embargo, esto, aunque para él es la clave de su reelección, para el pueblo colombiano, ¿qué implica? Implica que pues no simplemente exigirle al presidente que los firme y que él adelante las propuestas, los proyectos de ley en el Congreso de la República, sino que es necesario que nos permita a los ciudadanos participar activamente y en forma real en unos cambios en materia de salud, en materia de educación, en materia de empleo, la política económica del gobierno nacional, en materia de servicios públicos, etcétera. Esto va a ser muy difícil porque conocemos el talante y la concepción neoliberal del presidente Santos, que ha profundizado con las reformas que ha hecho. De manera que no basta con que se firme unos acuerdos de paz en La Habana, que el presidente diga que se lanza y que con esto va a afianzar su proceso, sino que esto no será posible realmente una paz con justicia social, sino sobre la base de que nos permita realmente participar en las reformas fundamentales, estructurales, sustanciales que requiere el pueblo colombiano en los ejemplos que he puesto. Bueno, y su primera lectura, doctor Pablo. Bueno, pues podríamos resumir en una frase diciendo que la paz elige a Santos. Si se logra suscribir los acuerdos entre el gobierno y las FARC-EP,
pues eso desde luego va a generar muchos réditos en favor de la reelección del presidente Santos. De tal manera pues que, como lo decía la doctora Luzbeth Jiménez de Borrero, la paz y la suscripción de los acuerdos de paz constituyen la clave de la reelección del presidente Santos. Ahora, a mí me preocupa una cosa dentro de todo esto, y es lo que tiene que ver con los costos de la paz, con los costos del posconflicto, porque la pregunta que se puede hacer en este momento el pueblo colombiano es que ¿quién va a pagar esos costos de la paz? Y pues yo tengo el criterio de que de todas maneras pues ese costo debe asumirlo en lo fundamental la clase económica y políticamente dominante, que de alguna manera tiene que ver con todos estos procesos de violencia, y desde luego pues no se puede descargar en cabeza de los campesinos, ni de los trabajadores del campo y de la ciudad, ni de los sectores medios y populares, todo el peso no solamente de la violencia, sino también pues de la pobreza, la miseria, el desempleo, la inseguridad, la falta de oportunidades y tantos problemas que hoy aquejan al pueblo colombiano. De ahí pues que hay que comenzar a pensar efectivamente en esto que tiene que ver con los costos del conflicto, del posconflicto, una vez pues se suscriban los acuerdos para dar por terminado pues el conflicto armado. ¿Y usted, doctor Orlando? Bueno, ya se esperaba la decisión de Santos de ser hoy el candidato presidente, era algo que esperábamos, se adelantó a la fecha estipulada, que es el 25 de noviembre, que lo dice constitucionalmente, y hoy vemos que es un Santos ya distinto al de hace 4 años cuando fue el candidato de Uribe, los 3 huevitos. Hoy es un Santos dedicado al tema de la paz, hoy está ligando su proceso, allí lo dijo que era un candidato ligado al tema de la paz, más aún lo hizo el anuncio en el momento en que se cumple 1 año de haber iniciado los diálogos en La Habana. Por lo tanto vamos a tener un Santos, digamos, más ligado al Partido Liberal, por fuera por supuesto de Uribe, y un Santos comprometido con la paz. Yo espero también, digamos, que el presidente se comprometa con las reformas sociales, las reformas políticas que requiere el país, pero también vamos a encontrar un escenario donde van otros candidatos, porque ya empieza a completarse la baraja, está el candidato uribista, está el candidato del Polo Democrático, también de la Unión Patriótica, y esperamos que haya otros candidatos de la tercería que se van a presentar en este momento. Entonces, ya se ha consolidado el panorama, esperemos qué va a suceder, qué decide el pueblo colombiano. El pueblo colombiano quiere la paz, el pueblo colombiano por supuesto, pero eso lo asocia con votos a Santos. Santos es el más favorecido en ese proceso, o habrá otras alternativas. Por lo tanto, ya está, digamos, el panorama más o menos claro, y esperamos que el pueblo colombiano decida, tanto en las elecciones al Congreso como en las elecciones a la presidencia de la República, cuál es el futuro del país. Bueno, en ese eje temático que Juan Manuel Santos le puso a su segunda campaña electoral, efectivamente él está diciendo, la responsabilidad del presidente es cerrar el circuito para que la próxima generación de niños de Colombia sea la generación de la paz, así lo mencionó ayer. Pero también hay algo que él insistió mucho, aunque esperábamos tener los acuerdos sellados a final de este año, se van a tardar más, pero hemos logrado, y lo dijo de manera muy clara, hemos logrado que la guerrilla, que las FARC acepten discutir la desmovilización, la dejación de armas y acogerse a las reglas de la democracia. Esto hay que saberlo leer, porque quizás allí, en ese punto, está el almendrón de la viabilidad futura de este proceso, que terminaría en una firma de papel tirada al viento, o en una firma de papel que tenga sustentación real, porque cuando ya dice el presidente de la República, yo juego porque mi contradictor, que está sentado conmigo en la mesa de negociación, ya acepta las reglas del juego de la democracia, él está enviándonos un mensaje sutil pero muy claro, doctora Luzbeth. Sí, sobre todo porque sabe perfectamente que ese ha sido un tema muy sensible en la opinión pública, lo de la dejación de las armas. Pero de todas maneras, cuando el presidente nos dice es muy probable de que esta firma de los acuerdos se prorrogue un poco más, no se haga en las fechas estipuladas, en los momentos previstos, sino que vaya para el año entrante, por ejemplo. Entonces surgen una serie de inquietudes, reflexiones que es necesario ir mirando.
¿Y eso cuándo sería? Es decir, ¿qué va a pasar si el presidente simplemente lo que le interesa es que se firmen unos acuerdos antes de que sea la fecha de las elecciones? Porque de todas maneras su reelección está ligado bastante a esto de los diálogos de La Habana, a la firma del acuerdo. ¿Qué va a pasar si eso se firma después? No pareciera que el presidente Santos esté interesado en que se firmen después de las elecciones, pero lo cierto es que no basta simplemente, reitero, con la firma de un acuerdo en La Habana. Lo que el pueblo colombiano está exigiendo es una paz con justicia social. Y esa paz calificada se traduce en la práctica no simplemente en que el Congreso apruebe una serie de leyes que son de corte neoliberal. Lo que los colombianos estamos exigiendo es unos cambios sustanciales en lo que tiene que ver con la salud, con la educación, el empleo. Es que hay unas cosas que el pueblo colombiano no ve, no se alcanza a percatar, y es lo que tiene que ver, por ejemplo, con todos estos tratados de libre comercio que se han ido firmando. ¿Eso qué implica? Pues implica, entre otras cosas, para los trabajadores colombianos una remuneración y una precaria estabilidad y una remuneración muy baja, porque es de la única manera que pueden competir, por ejemplo, con los hindúes, con los chinos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Estados Unidos en su tratado no le va a bajar el salario a los trabajadores norteamericanos. Entonces, ¿cómo podemos competir? ¿Cómo puede competir Colombia habiendo firmado si no es sobre la base de unos salarios muy bajos y unas condiciones muy precarias laborales, en estabilidad, etcétera? Entonces, esas son las cosas que los ciudadanos tenemos que mirar, y por eso es que tenemos que exigirle al presidente que nos permita participar realmente en la construcción de ese país después de la firma de esos acuerdos en La Habana. Ayer también decían los analistas que el hecho de que el presidente haya anunciado a Nigeria Rentería como el reemplazo de Luis Carlos Villegas oxigenaba la mesa negociadora del gobierno desde el punto de vista de que había presencia de las mujeres, entre otras cosas muy cercana pues a las bases sociales en Nigeria Rentería, más empobrecidas, pero que volvía a quedar coja la mesa porque se iban los empresarios de esa representación. Ese punto y la presencia del fiscal general de Estados Unidos en Colombia, que está ahora mismo aquí, yo quisiera que fuera tema de comentario por parte de ustedes. Bueno, pero permítame, antes de responder a esas inquietudes, decir lo siguiente. El 25 de este mes se va a formalizar la candidatura, ¿no?, del presidente a la reelección de la República de Colombia. Y desde luego se supone que para ese momento irá a hacer no solamente anuncios, sino que irá a hacer propuestas en torno pues a las posibilidades de aspirar nuevamente pues al solio de los presidentes. Es allí donde hay que poner mucha atención, porque es que todo parece como si fuera color de rosa. Este gobierno ha resuelto, según se dice, por muchos comentarios del propio presidente, todos los problemas económicos y sociales, o por lo menos ha sacado al país de la pobreza. Hay 2 millones de personas nuevas trabajando, ha realizado una serie de políticas de carácter social en beneficio de los niños, de los adultos mayores, ha resuelto los problemas de la educación, está en trance de acabar con los problemas de la miseria, en fin. Y se plantea y se pinta un panorama que a la hora de la verdad no corresponde con la realidad y mucho menos con los intereses y necesidades de los vastos sectores de clases medias y populares. Entonces hay que poner mucha atención en cuál va a ser la propuesta que va a hacer ahora el señor presidente Santos, porque desde luego va a tener que hacer unos cambios, y allí es donde el pueblo tiene que exigirle, ¿no? Si va a votar por Santos, tiene que exigirle que
en contraprestación se resuelvan realmente una serie de problemas que tienen que ver con la justicia, con la salud, con la educación. Porque pues ni más faltaba pues de que vamos a continuar por la misma senda, ¿no? Desarrollando las mismas políticas neoliberales de las cuales únicamente se reciben beneficios los grandes monopolios y los sectores más pudientes del país, mientras el pueblo sigue en la miseria, en la pobreza, sin empleo, etcétera, etcétera. Ahora, por otra parte, en relación con las inquietudes que usted plantea, parece ser de todas maneras que en los planes del gobierno está pues la posibilidad de volver otra vez a recuperar la industria, ¿no?, del país, que pues como sabemos desde hace muchos años viene en una caída libre prácticamente, que ha hecho pues de que el país termine desindustrializándose, cuando pues el pilar fundamental de un país capitalista pues es su desarrollo industrial, más cuando existen muchas posibilidades hoy de desarrollar pues los procesos de industrialización del país. Y en cuanto a la presencia del fiscal aquí de los Estados Unidos, pues eso tiene mucho que ver con el desarrollo ya de lo que se relaciona con la justicia transicional. Yo creo que en eso pues como hay tanto debate y tantas cosas de por medio, yo me imagino que el presidente Santos, que estuvo en Washington hace poco hablando pues con el fiscal general allá y hablando con otros órganos del Estado americano, pues con el fin de recibir el apoyo para acordar una serie de cosas en materia de política transicional que desde luego vamos a tratar en esta mesa. Yo creo que del balance de un año que hay que hacer sobre el proceso de paz de los diálogos en La Habana, hay que decir que ha sido primero muy formal. Primero el secreto que hubo pues para que se filtró por un senador del Valle del Cauca esa información, pero han seguido una ruta, o sea, los puntos se han ido discutiendo, se han ido aplazando algunos tiempos, pero se han mantenido en la mesa. ¿Quién se ha mantenido? El gobierno y la guerrilla de la FARC. La subversión y la antisubversión, como dice aquí Monseñor Sarasti, creo que aquí en el Valle del Cauca. Entonces, se han mantenido ellos. ¿Qué ha faltado? Poca, y ha habido muy poca participación del pueblo colombiano, de la ciudadanía, porque es un proceso muy formal para fortalecerlo, para no dejarlo pues que se pierda, pero hasta ahora la participación de la gente ha sido precaria. Ha habido algunos foros con los industriales, con la ciudadanía, pero no se ha reflejado allá. Entonces, ¿qué falta meterles? Falta que participe la gente, participe el pueblo, porque ese diálogo no solamente debe ser entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. Yo creo que lo que pasa allí es inherente a todo el pueblo colombiano. Me parece que la presencia del fiscal de los Estados Unidos acá tiene mucho que ver, indudablemente. Tiene que ver, por ejemplo, con el tema Simón Trinidad. Ese es un tema que a la guerrilla de la FARC le interesa. Tiene que ver que aunque a los guerrilleros de la FARC no los vayan a extraditar, porque también hay el problema el tema del narcotráfico, que es un tema que se va a tratar ahora en la mesa, que no se ha tratado todavía, y tiene que ver con que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos está apoyando el proceso de paz, que es un tema importantísimo. Este tema, digamos que se presenta del debate en La Habana, va a ser el tema de campaña de Santos, y por supuesto va a ser el tema de campaña de Uribe, porque Uribe y sus amigos se oponen al proceso de paz ferozmente, sin razones, pero se oponen de una manera de hacer política, de hacerle oposición a Santos. Y por otro lado los sectores alternativos, apoyando el proceso de paz, pero no apoyando a Santos, porque lo que está exigiendo, digamos, sectores alternativos democráticos, la gente, es que haya reformas, pero yo creo que Santos no las va a dar. Es que hay también que pensar que es que todos suponemos que es que Santos va a ganar las elecciones, pero yo pongo en cuestionamiento, hoy como está Santos en las encuestas, lo que está pasando en el país, que no ocurrió hace 4 años, que no tenía todo el apoyo del establecimiento, que está bien el establecimiento, es posible ganarle a Santos. ¿Y qué pasa si Santos pierde las elecciones? ¿Será que se refrendan los acuerdos de paz? Si no es Santos, entonces ¿quién? Diría alguien. Yo pongo en eso porque es que hoy no todo está resuelto. El hecho de que Santos sea candidato no significa que ya ganó y que ya se... ¿Y usted pone en duda la posibilidad de que gane? Yo creo que Santos puede perder, si indudablemente aquí hay sectores de la izquierda que se unen, por ejemplo, si Aida Bello, de la Unión Patriótica, si el Polo Democrático con Clara López y la Alianza Verde con su consulta que va a ser el 9 de marzo, sacan un solo candidato, es posible que ese candidato pase a la segunda vuelta. Si no se unen, no pasa absolutamente nada. Bueno, pero hay un factor ahí que a mí me parece que hay que considerar.
efectivamente, si Santos no logra finalmente suscribir los acuerdos antes de la elección para la presidencia de la República, es posible que si hay un candidato de unidad del Frente Amplio Democrático, pues no es improbable que de golpe no gane las elecciones. Pues por lo menos ahí hay unas dudas que se pueden considerar. Pero yo sí creo que si logra suscribir los acuerdos, ¿no?, de La Habana antes de las elecciones, eso será un factor fundamental y determinante para su reelección. Pero nada indica que lo haga, que ese acuerdo lo vaya a hacer antes de las elecciones. Bueno, no, por eso lo planteo como una hipótesis. En el caso de que pues se suscriban esos acuerdos antes de la elección para presidente, pues eso va a ser un factor determinante. Pero claro, vamos a ver qué sucede en política, pues las matemáticas no tienen nada que ver, 1 y 1 no son 2, pero vamos a ver qué sucede. Pero a mí sí me interesa, de todas maneras, pensar en que el pueblo sí tiene, y las clases sociales que hoy están golpeadas con las políticas neoliberales, que traten de desentrañar de la esencia económica y política de las propuestas y reformas, ¿no?, que va a anunciar el presidente Santos, ¿no?, qué es lo que realmente vale la pena. Porque es que si bien es cierto, el pueblo le ha tocado vivir esta guerra durante 50 años y padecer la pobreza y la miseria, bueno, la reelección no puede ser gratis, ¿no? Si efectivamente el pueblo se decide a votar por Santos, es a cambio de que por lo menos le ofrezcan, ¿no?, la terminación, que se suscriban los acuerdos de paz y la terminación del conflicto armado, porque eso sería una parte fundamental, sí, para avanzar en el proceso democrático, ¿no? Sí, aquí hay varias cosas en lo que las preguntas que usted formulaba. En primer lugar, si la representación de la mujer en cabeza de Nigeria Rentería, pues es una mujer muy importante, indiscutiblemente valiosa, que tiene un trabajo social, pero realmente las mujeres todas, o la gran mayoría, no nos sentimos representados. Es una manera muy hábil del presidente de llamar a ciertos sectores y presentarlos como si realmente estuvieran representando a la generalidad de ese determinado sector. Me parece que aquí de lo que se trata es, como lo acaba de notar el doctor Pablo Borrero, es desentrañar los verdaderos propósitos y los verdaderos intereses que representa el presidente Santos, el carácter neoliberal de sus propuestas, que es a lo que todos nos estamos oponiendo, no simplemente por un discurso o por una concepción política, ideológica, lo que sea, sino porque más de 22 años en el país con ese modelo neoliberal, pues ha mostrado que ha sido un fracaso y que lo que ha hecho es aumentar la pobreza, aumentar las inequidades. En cuanto a que los empresarios estén diciendo por qué no está el señor Villegas, entonces los empresarios, el sector industrial, etcétera, no está representado, pues de todas maneras ellos tienen voz en todos los ámbitos de la vida económica y política de la nación. Pues con ellos es que se han firmado los tratados de libre comercio, ellos le han dicho sí a esos tratados de libre comercio. Ellos hacen un lobby muy intenso en el Congreso de la República cada que se están discutiendo leyes trascendentales para la vida económica, para la vida política del país. De manera que aquí de lo que se trata es de que la inmensa mayoría del pueblo colombiano, que es el excluido, hombres, mujeres, mayores y jóvenes, realmente se nos garanticen la posibilidad real de estar participando en la toma de decisiones y en la discusión de los temas. Abramos otra ventana, la ventana de las elecciones congresionales. Se va a elegir un nuevo Congreso que puede terminar, de los 262 congresistas pueden terminar 260 siendo los mismos, exagerando, o puede haber una alta renovación. Pero cualquiera que sea la circunstancia en la que quede el nuevo Congreso elegido, ese será el Congreso que tendrá que jugar por la paz o en contra de la paz. Es un Congreso muy importante. Ese es el punto, y yo quisiera que ustedes
hagan su aproximación para que nuestros televidentes comprendan la importancia de la elección congresional. En este momento circulan en las redes sociales algunas invitaciones a votar en las elecciones para el Congreso, a ponerle una cruz a todos los tarjetones, como quien dice, para anular el voto, con el argumento de que de esa manera se obliga a hacer otra elección, o en todo caso a no elegir ese Congreso. Ustedes que son constitucionalistas nos corregirán, pero entendemos que si de lo que se tratara es que los electores quisieran forzar una nueva elección, tendrían que votar en blanco, pero no anular el voto, porque el voto en blanco, si fuera mayoría, obligaría a convocar una nueva elección. El voto anulado es voto anulado. Exactamente. Lo que está circulando desde hace varios años a través de las redes, y que nosotros pues hemos tenido que varias veces responder haciendo las precisiones, es efectivamente tache la casilla para anular, o simplemente en blanco, pero ellos tienen una concepción también, algún sector del voto en blanco, diferente a lo que realmente tiene, y ellos consideran que de esa manera vamos a cerrar el Congreso de la República, porque lo que consideran muchos de los correos que circulan es de que es menester, ante el descrédito del Congreso, del Legislativo, de cerrarlo, y que de esa manera el país estaría ahorrando una suma considerable por todos esos pagos que hay que hacerle mensualmente a los congresistas de la República. Pues bien, esto no es cierto. El Congreso no se va a cerrar ni se va a disminuir por el hecho de que la ciudadanía vote en blanco o anule el voto. Entre otras cosas porque el Congreso es la expresión de la democracia. Bueno o malo, pero es la expresión de la democracia. Lo que tenemos que hacer nosotros es saber elegir. Y la pregunta suya es atinente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y más cuando sabemos que ese va a ser un Congreso muy importante, porque será el Congreso del posconflicto en caso de que realmente se firmen los acuerdos de La Habana. Entre otras cosas, le tenemos que exigir, a través de nuestras organizaciones sociales, exigirle al Gobierno Nacional, al Presidente de la República, que el acceso a los medios de comunicación, y exigir que la información realmente sea veraz, sea oportuna. Sin una información veraz y oportuna y sin una posibilidad de acceder a los medios de comunicación, pues es muy difícil realmente garantizar una participación democrática. Si no hay una información veraz, ¿cómo pueden decidir las personas? ¿Cómo pueden tomar partido? ¿Cómo pueden asumir una posición para ir después a depositar el voto? De manera que estos son temas muy importantes de ahora en adelante. Bueno, yo creo que allí había que plantearse varios escenarios, porque imagínense ustedes de que antes de que se lleven a cabo las elecciones para congresistas, se suscriben los acuerdos de paz con las FARC. Bueno, eso de todas maneras va a influir en la escogencia de esos representantes al Congreso. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que tenemos es unos sectores pues partidarios de la paz, contando pues con el gobierno y los sectores de izquierda, de la izquierda democrática, y desde luego frente a los cuales están los sectores del uribismo, pues que no están de acuerdo con la manera como se está llevando a cabo todo ese proceso de paz. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué puede suceder? Si se suscriben los acuerdos antes de las elecciones del congresista, eso va a influir en la opinión, en el sentido de que los que se oponen a la paz, al proceso de paz, van a quedar, yo digo, un poco o un tanto rezagados, ¿no? Y se puede abrir la tendencia hacia la escogencia de representantes y senadores partidarios de la paz, para conformar un Congreso que va a hacer una serie de reformas de carácter constitucional muy importantes para profundizar en todo ese proceso pues, de paz. Okay, ese es un escenario que se podía presentar. Ahora, el otro escenario es el de que
no se logre suscribir los acuerdos de paz antes de las elecciones congresionales. Y entonces, claro, tendremos, no es improbable, un Congreso dividido, ¿no?, en donde habrá una gran oposición por parte del uribismo, que no va a querer pues apoyar los desarrollos del proceso mismo de paz, que se va a oponer y que se va a convertir en un obstáculo. Yo sí pienso de que los ciudadanos y el pueblo en general debe pensar, y debe pensar no en abstenerse, en este caso, ni en votar en blanco, sino en participar en la escogencia de representantes y senadores partidarios del proceso de paz, independientemente de si pertenecen en un momento dado pues a una u otra bandería. Aquí se trata de sacar adelante el proceso de paz, y por ese camino me parece que hay que llamar la atención a los ciudadanos, al pueblo, a que participen de todo este proceso electoral. Orlando, usted es candidato a la Cámara de Representantes por la Alianza Verde, entiendo que así es. Bueno, usted que se quiere lanzar, que quiere ser parte de ese Congreso, ¿cuál es ese escenario en el que se imagina estar actuando si resulta elegido? ¿Usted apuesta para ir a consolidar esas políticas públicas que le den carne y sustancia al proceso negociador, o simplemente para mantenernos en el statu quo que ha venido teniendo Colombia en estos 60 años? Primero, mañana voy a hacer la solicitud a la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde para que me dé el aval, para con ese aval poder inscribirme pues ante el Consejo Nacional Electoral como candidato a la Cámara de Representantes. Y ahí estaremos actuando. Yo soy defensor de la paz, por supuesto, creo en los acuerdos de paz, más aún, yo he estado en acuerdos de paz desde hace 25 años y los hemos refrendado. Por ejemplo, el tema de la nueva Constitución es un proceso importante, esos acuerdos de paz que se dieron con el M19 en 1990. Y voy a ir al Congreso de la República a defender los procesos de paz y a lograr que se refrenden los acuerdos que se hagan en La Habana. Por supuesto que no solamente tienen que ver con la participación política de la guerrilla de la FARC, tienen que ver con la justicia social que habla la doctora Luz Betty, con los acuerdos y los cambios económicos que habla aquí el doctor Borrero. Yo creo que si el pueblo colombiano seguramente va a elegir a Álvaro Uribe Vélez, senador de la República, hay un grupo de ellos que van a ser enemigos de la paz en el Congreso de la República y que no van a aprobar la refrendación de los acuerdos, que no van a aprobar los temas del posconflicto, pues tenemos que tener gente, alternativas, hombres y mujeres, yo estoy de acuerdo con usted, de diferentes tendencias políticas a que vayan a defender los acuerdos de paz, porque ese es un asunto muy importante en Colombia, es que 50 años de violencia en nuestro país, de criminalidad, de terrorismo, de todo tipo de cosas, hay que acabarlo. Y hay que buscar que el país se vaya por la civilidad y que eso permita indudablemente el fortalecimiento de esa institucionalidad para fortalecer la industria, el empleo, para fortalecer la paz, para fortalecer los proyectos sociales. Todo eso hay que hacerlo, por supuesto, esa será una bandera importante, no será la única, ¿no? Porque también tenemos que trabajar contra el tema de la corrupción, porque es que ese tema de la corrupción también afecta a nuestro país, afecta a la paz de nuestro país. Entonces vamos a trabajar duro para defender el patrimonio público, para hacer gestión para que haya más recursos para el Valle del Cauca, para recuperar el liderazgo en nuestro departamento. Es que hoy los líderes del Valle del Cauca están perdidos o equivocados en una ruta equivocada, por eso hay que retomar nuevamente el camino del Valle del Cauca y a trabajar porque aquí efectivamente podamos tener proyectos que le sirvan a la comunidad, entre ellos los que sean del posconflicto. Es que no nos imaginamos cómo es el posconflicto, cómo sería el posconflicto, cómo sería la presencia de la gente de la guerrilla en la vida civil, cómo será el Catatumbo, cómo será el Cauca en esa nueva época después de firmar los acuerdos de paz. Es que eso que tenemos que mirar. El Cauca está aquí cerquita de nosotros, está Caloto, está Miranda, ¿y qué pasaría con ellos? ¿Será que se vienen para el Valle? ¿Será que se quedan allá? Entonces yo creo que hay que ir a legislar por la paz en el nuevo Congreso de la República. Bueno, yo quiero sugerirles a ustedes, haciendo un poco de abogado del diablo, que dilucidemos cuando decimos la frase vamos a trabajar por la paz contra los enemigos de la paz, y asumimos calcado que enemigos de la paz son todos los seguidores de Álvaro Uribe Vélez. Él y todo su equipo, Oscar Iván Zuluaga y demás, dicen: nosotros no somos enemigos de la paz, somos enemigos del proceso de negociación que Juan Manuel Santos ha montado, pero nosotros también queremos la paz, solo que no la queremos con impunidad. Esto lo propongo que ustedes lo debatan, es porque a la gente hay que darle claridad. Es decir, no, tampoco nosotros podemos quedarnos en debates maniqueos. Los buenos somos los que vamos por la paz y los malos son los que no van por la paz.
hay que clarificar, Álvaro Uribe y todo el espectro de población colombiana que también tiene derecho a expresarse, ¿va contra la paz o va contra el proceso como está planteado? No, va contra el proceso como está planteado, es lo que él está afirmando, igual su candidato a la presidencia de la República. Aquí hay un tema muy sensible realmente, y es el que tiene que ver con lo de la justicia transicional. Ellos se oponen a la justicia transicional. Por supuesto que aquellos actos de ferocidad y de barbarie deben ser sancionados. Ni más faltaba que se les fuera a perdonar y que no fueran a ser judicializados los autores de esos crímenes feroces, bárbaros. Por eso es que tiene que haber una especie de tribunal que realmente sea imparcial, que no sea el solo gobierno el que vaya a juzgar, pues porque juez y parte, o que solo esté integrado por guerrilla, juez y parte. Me parece que debe de ser un tribunal allí como mixto, para calificarlo de alguna manera, donde también estemos los ciudadanos, donde se va a examinar esas situaciones para determinar realmente el grado de responsabilidad y la connotación de los actos, porque no olvidemos que pues son 50 años de guerra y que una cosa es la lectura de la guerra y otra cosa es leer los acontecimientos desde acá, de las ciudades, desde nuestras casas u oficinas. De manera que ese es un tema muy sensible, y allí es donde, para evitar cualquier daño a este proceso de paz, tenemos que estar muy vigilantes, no solo dejar en manos de los negociadores del gobierno nacional, sino que tenemos que ser objetivos. No se trata simplemente de que nadie pague un día de cárcel. Y repito que es un tema sensible porque ya lo han dado a conocer algunos de los voceros de la guerrilla, de la insurgencia, negociadores, en que pues ellos no están decididos a pagar ni siquiera un solo día de cárcel, y piden igual tratamiento para los militares y para otro tipo de actores. Eso tenemos que mirarlo muy bien. Pienso que allí es donde va a haber un poco de dificultades y que puede dilatar la firma del acuerdo, en fin. Pero no se trata de impunidad total. Y solamente esos delitos atroces cometidos con esa atrocidad, con esa ferocidad, tienen que ser sancionados, obviamente, los responsables de ellos. Doctor Pablo, también se anuncia que dentro de la agenda de negociación, ya de cara al tercer punto, el del narcotráfico, ya las FARC están aceptando, hay algunas fuentes que así lo han planteado, están aceptando que una manera de reintegración, de reinserción de mucha de su base social, digámoslo así, de su base militar, estaría ligada a la sustitución de cultivos en zonas de resguardo, ¿cómo le llamaban? Las zonas de reserva campesina. En las zonas de reserva campesina, donde hay mayor cantidad de cultivos de lo que se llama por parte de Estados Unidos y la comunidad internacional drogas ilícitas. ¿Usted cómo ve ese panorama? Bueno, yo creo que este tema del narcotráfico, pues yo diría que es mucho más sencillo y de resolver, porque ya sobre eso pues han habido una serie de discusiones, inclusive a nivel internacional, sobre la forma como hay que tratar ahora el problema del narcotráfico. Y desde luego, pues lo que tiene que ver con la sustitución de los cultivos, en efecto, pues todos sabemos que hay un sector muy grande de colombianos, pues que hoy, debido a las circunstancias en que se encuentran, pues se dedicaron al cultivo de toda clase de drogas, ¿no? La marihuana y la coca y la amapola y todo lo que ustedes quieran, para poder subsistir, y que muchos de esos campesinos son afectos a las FARC. Y desde luego, claro, eso significa que hay que darle una solución, un tratamiento distinto al que se ha venido dando por el gobierno, porque en este momento se ha demostrado de que toda esa penalización y toda esa política de violencia contra esos sectores no ha resuelto el problema. Ya sabemos que hoy bombardean con glifosato una determinada zona en donde se cultiva coca,
y eso aparentemente desaparece, pero los cultivadores se trasladan a otro lugar y se abren nuevas posibilidades de cultivar esas drogas sin mayores controles. De modo que hoy, pues, lo que se está planteando en primer lugar es la despenalización, ¿no?, de la droga, como una medida, pues, para paliar, porque eso no va tampoco a resolver de manera absoluta el problema de las drogas. Y lo otro es, desde luego, la sustitución de los cultivos de coca y de marihuana, sobre la base, pues, de generar unas condiciones nuevas en el campo que permita que los campesinos, pues, no solamente puedan tener tierra para cultivar, sino condiciones de salud, de educación, de asesoría técnica, de mercadeo, etcétera, etcétera, que es lo que se ha venido planteando durante décadas en este país. Nosotros sabemos que en América Latina y en Colombia especialmente, uno de los problemas que tenemos fundamentales es el problema del manejo de la tierra. En un país que, como Colombia, ha generado una gran concentración de la propiedad en manos de unos pocos y que hay que resolver de alguna manera, y en el cual incluso el gobierno y la FARC se han puesto de acuerdo para tomar algunas medidas que permitan desconcentrar de alguna forma, pues, las viejas relaciones semifeudales que todavía existen en el país. Por otra parte, mire, yo quiero decir esto. Efectivamente, pues hay unos problemas muy complicados para resolver que tienen que ver con la aplicación de la justicia transicional, que es una justicia restaurativa, no retributiva, es decir, una justicia que no que se apoya no solamente en que, pues, haya una sanción para los responsables de determinados delitos de lesa humanidad, sino que además exige la reparación, ¿no?, y el esclarecimiento de los hechos, la verdad sobre lo que sucedió. A mí me parece que sobre eso, pues, hay muchas cosas que vale la pena analizar. Nosotros, incluso desde la Veeduría por la Democracia y la Convivencia Social, dirigimos al presidente Santos una carta hace más o menos unos 2 meses, en donde, pues, le hacíamos unas reflexiones en torno a este aspecto puntual de la justicia transicional. Y le decíamos que, de todas maneras, consideramos que ese problema, la investigación y el juzgamiento de las conductas de los actores del conflicto no pueden hacerse sobre la base de importar una justicia del exterior para aplicarla en Colombia. Somos los colombianos los que tenemos que resolver ese problema. En segundo lugar, desde luego, tiene que haber un tribunal, ¿no?, que dé suficientes garantías para que esa justicia opere realmente. Y nosotros hacíamos una propuesta, decíamos que la conformación de ese tribunal, ¿no?, tiene que ser tripartito, es decir, de un lado deben haber representantes del establecimiento, en segundo lugar representantes de la guerrilla y representantes de los ciudadanos que se inscriban, ¿no?, y que sean escogidos por sorteos, ¿no?, ante la Defensoría del Pueblo. Esto con el fin de garantizar de alguna manera no solamente la participación de los actores del conflicto en todo este proceso, sino de los ciudadanos, para que de alguna manera sirvan de fiel de la balanza en la decisión. Aquí se trata, desde luego, de juzgar, ¿no?, a aquellas personas que han cometido delitos atroces y de barbarie, no de juzgar, ¿no?, a los delincuentes simplemente como delincuentes políticos que son. Muy bien. Pero, a ver, es que yo creo que sí es el punto más sensible, digamos, de los diálogos hoy en La Habana. El tema de la justicia, el tema de la impunidad, si los guerrilleros van a pagar cárcel o no van a pagar cárcel. Y ese es el punto que se opone, digamos, el Centro Democrático Uribista. Y muchos sectores también, que no solamente son ellos. Pero, ¿cómo resolverlo, no? Porque es que, digamos, hoy el gobierno de Uribe no hizo absolutamente nada en ese sentido. O sea, en resolver el tema de la paz, lo quiso resolver por la vía de eliminar y aniquilar a la guerrilla, o sea, combatirlo, lo que ellos llamaron la seguridad democrática, y obtuvo algunos resultados, y eso es lo que siguen proponiendo ellos. Por eso dicen, se oponen a los diálogos de La Habana, porque se hacen los acuerdos de paz, y quieren seguir diciendo que es con tierra arrasada.
Yo creo que el pueblo colombiano no quiere eso. Se ha demostrado que la gente está de acuerdo en que sea mediante la vía del diálogo. Mediante la vía arrasada, el aniquilamiento, nos demoraremos no sé cuántos años más. Y la guerrilla de la FARC también lo han entendido. Se han sentado en la mesa porque saben que por la vía de las armas no van a ganar a hacer su revolución y van a hacer los cambios. Pero bueno, ya han pasado 50 años y aquí lo han relatado, ha habido barbaries, terrorismo, mil cosas. ¿Cómo juzgar eso? Yo creo que ese punto no está ni siquiera en la mesa de diálogo. Aquí no ha habido una reforma a la justicia en el país. ¿Será que trayendo, ustedes han hecho una propuesta de tener un tribunal? Eso, digamos, no sé qué asidero jurídico tenga, cómo se puede implementar. A nivel internacional está mal visto pues que no se tenga en cuenta los protocolos de Roma, el tema de la justicia transicional. ¿Cuál es el mecanismo? Yo no lo veo. Pero a la gente no le gustaría indudablemente que los que cometieron actos de lesa humanidad salgan premiados y salgan representantes de la Cámara o senadores o tengan representación política. Eso es lo que la gente no quiere ver. ¿Cuál es el mecanismo? Yo creo que tenemos que indagar sobre eso. Yo no veo todavía una solución al tema. Yo sí veo que indudablemente va a haber impunidad, y eso hay que decirlo claramente. Todos los procesos de acuerdo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, aquí mismo en Colombia, el acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador después de la violencia de más de 10 años, terminan en impunidad. Desgraciadamente, así es. Y yo no creo que la guerrilla de la FARC quieran pagar cárcel un día, ni siquiera, doctora Luz Betty, no van a querer pagar un día de cárcel porque si no, no estarían en los acuerdos. O sea, salir del monte para ir a la cárcel no es el mecanismo para ellos. Entonces aquí hay que buscar que esos acuerdos, darle creatividad, ingenio, no sé, tiene que haber una solución a la colombiana. Bueno, y hay que consultar a la gente para eso. Perdóneme, ese doctora, es el punto más álgido del debate. Eso que usted dice que no quieren pagar, bueno, puede ser uno de los sapos grandotes que habrá que tragarse, pero ese sapo se tragará si se encuentran alternativas. La pregunta que les hago, y a usted en particular, doctora Betty, ¿se percibe un cambio de actitud política en las FARC que les permita estar dispuestas a asumir su responsabilidad histórica y algo así como hacer un acto de contrición colectiva para decirle al país entero, bueno, no pagamos cárcel, pero nos vamos a comprometer con fortalecer la democracia en estos frentes? Eso, pues inclusive de una entrevista que tuvo Antonio Caballero en estos días, hace pocas semanas, en Canal Capital, pues eso quedó claro, ¿no? Ellos, los miembros de la insurgencia, quienes están en La Habana, están decididos a participar democráticamente en el país. Una nueva forma de hacer política, no a través de las armas. Pero indiscutiblemente, si bien es cierto que vamos a tener que tragarnos sapos en esto de impunidad, también es cierto de que no todo puede quedar impune. Indudablemente. Aquellos delitos atroces, aquellos delitos que yo llamo con ferocidad y barbarie, que el doctor Riascos califica muy bien, de lesa humanidad, por supuesto, tienen que ser castigados, no pueden quedar en la impunidad, pero no podemos generalizar. Igual que no podemos generalizar que todos los miembros de las Fuerzas Armadas han cometido determinados tipos de delitos. La situación penal es individual, no es colectiva. Y entonces, ¿cómo vamos a individualizar a los responsables de la insurgencia, de aquellos delitos atroces, de aquellos delitos de lesa humanidad? Pues tiene que haber un organismo lo más imparcial posible que investigue, una especie de comisión o de tribunal de la verdad que tenga fuerza jurídica suficiente para determinar sobre la responsabilidad. Y entonces, claro, los tratados de Roma, todas estas cosas, pero Santos no es ingenuo. Santos ha venido tratando esto con los tribunales internacionales, lo ha venido tratando en Washington. Él ha venido preparando el camino porque sabe de lo que se viene. De manera que aquí de lo que se trata es de que le informemos, y de ahí porque nosotros consideramos que un aspecto importante en esto de la paz y de los diálogos es la información, que no la hay. Ahí es una manipulación de lo que se está diciendo, y entonces eso genera confusión, lleva al caos y termina llevando a la anarquía. Bueno, entonces, yo creo que debe haber
primero la verdad. Los colombianos tenemos derecho a saber la verdad de todo lo que ha pasado en esa violencia, que haya reparación a las víctimas y por supuesto que haya justicia transicional, y habrá que, digamos, en ese sentido hacer lo que dice la doctora Luzbetti, lo que dice el doctor Borrero y muchas cosas más. Pero también tiene que haber memoria histórica, porque es que esto tiene que quedar para que no se vuelva a repetir en nuestra historia. Bueno, claro, la doctora Luzbetti acaba de mencionar que hay, más que información, hay un cierto grado de manipulación de la información. Entonces, a partir de esto, en estos últimos minutos les quiero pedir que se pronuncien sobre lo siguiente. Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno, ante el anuncio del ministro Pinzón de que había un atentado, que después resultó que no era un atentado reciente, sino que era un refrito, digámoslo, de hace 4 o 5 años, que se viene al que se viene haciendo seguimiento por parte de la Inteligencia Nacional, Humberto de la Calle dijo, él, por sí y ante sí, si esto resultara verdad, hay que levantarse de la mesa. Palabras más, palabras menos. Existimos personas, ciudadanos colombianos, que creemos que ese no es el papel del negociador. Humberto de la Calle es negociador en la mesa, no es vocero del gobierno ante los colombianos. Ese punto no termina siendo una especie de vinagre puesto sobre la sopa para que sea impotable y no nos la podamos tomar. Efectivamente, eso es así. Y por eso es que la información tiene que ser veraz, tiene que ser lo más objetivo y lo más imparcial posible, que es lo que aquí nos está dando. Las declaraciones del ministro de Defensa, terriblemente incendiarias en relación con ese tema, pues que ya vamos persiguiendo al paisa y le encontramos y le van a hacer el atentado y montan toda una película para calificarlo de una manera coloquial, y entonces tenemos que redoblar la seguridad a Uribe, y entonces sale Uribe, le dieron más argumentos a él que no le gusta la forma como se está negociando. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que acabar, y eso hace parte de la responsabilidad de todos los que de alguna manera pues somos voceros de algunos sectores sociales, y los medios de comunicación. Es decir, ser lo más objetivo posible en esto de la información y no manipular simplemente con la impunidad, pues va a haber un grado de impunidad no solamente en Colombia, como la ha habido en muchos países del mundo. Por eso se apeló a la justicia transicional, pero aquellos casos de suma gravedad, terribles en la vida del país, de lesa humanidad, tenemos que buscar los responsables, y no podemos generalizar a todo el mundo y pretender que el uno y que el otro y que el más allá, porque no nos caen simpáticos, pues se vayan a la cárcel. La responsabilidad penal es individual, no es colectiva. Sí, yo pienso que efectivamente esto al cual se han referido ustedes concretamente, pues no era más que un sainete, ¿no? Un sainete en donde efectivamente había una intención de torpedear el proceso de paz, y sobre todo, pues después de que hubo unos anuncios por parte del gobierno en el sentido de que se estaba avanzando. Además, yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea, señor director, en el sentido de que el señor Humberto de la Calle no tiene por qué convertirse en vocero del pueblo colombiano para proferir una serie de conceptos que están salidos de tono. Eso de decir de que si se comprueba de que efectivamente existió o existía o va a existir el famoso atentado, hay que levantarse de la mesa. Bueno, eso no corresponde ni con la realidad ni con el propósito incluso del gobierno, que ha dicho que va a continuar con los diálogos y que se la va a jugar, ¿no?, por la paz, de tal manera que allí hay que tener en cuenta ese hecho, y sobre todo pues los ciudadanos sí tienen que estar atentos a que por ningún motivo se levanten de la mesa ni el gobierno ni la FARC, porque eso sería pues una verdadera catástrofe. Correcto. No, yo creo que eso es lo más contradictorio que ha hecho el gobierno, porque es que quien da la información es el gobierno, los organismos de seguridad, el ministro de la Defensa, y luego el mismo presidente posteriormente dice que ese es un tema viejo. Entonces, pero los efectos de eso sí son terribles, porque afectan el proceso de paz,
se vio también, y eso no sabemos si era la intención del gobierno, de mostrar que unas personas más protegidas en Colombia es el expresidente Uribe Vélez, con 300 personas en la seguridad. Entonces uno más sabe... de 300. Más de 300. Entonces uno sabe qué es lo que quería que mostrar. le cuesta más de 15.000 millones de pesos. Entonces, Casi 19.000 millones. Y van y le anuales. cuentan al expresidente Uribe eso, directamente el ministro, por oficio del señor presidente de la República, ahí le dice eso. Entonces ahí hay desquebrajamiento del gobierno. ¿Dónde sale la información? Si son los más interesados al proceso de paz, ¿por qué sacan ese refrito para afectar el proceso de paz o para poner en evidencia a Uribe? Entonces esas contradicciones del gobierno son malas para el proceso de paz, hay que planificar mejor. Y yo estoy de acuerdo con usted, los medios de comunicación. Indudablemente todo el mundo ese fue el referente. ¿Quién se fortalece allí? El señor Uribe. ¿Cómo fue Uribe presidente la primera vez? Porque le iban a hacer un atentado a la FARC y la FARC colocó presidente a Uribe. Y hoy seguramente nos lo van a colocar senador si seguimos en esa tónica. Señor director, permítame decirle ya casi finalmente de que en esto de la paz, el posconflicto, cuando en el Congreso se estén discutiendo, aquí para hacer inclusión no puede seguirse manejando simplemente con subsidios para los sectores más populares. Los excluidos hemos sido casi grandes sectores de la población colombiana, las capas medias de la población, y la clase media no es homogénea, es heterogénea. Hay clase media alta, media baja, pero toda esa clase media en general ha sido excluida, ha sido golpeada, está desempleada, tiene problemas de vivienda, están embargados, juicios hipotecarios, mil cosas, tiene problemas en la salud, de acceso a la salud, de manera que esa clase media hay que pensar en ello y hay que reivindicar, y por eso es la necesidad de generar condiciones reales de un trabajo digno, de trabajo estable, que es lo que la caracteriza a la clase media, porque la clase media no es dueña de grandes medios de producción, no es accionista, no son los dueños del sector financiero, es con su trabajo que sobrevive. Muy bien, el tiempo se nos ha acabado, amables televidentes. Este es un aperitivo para abrirle el apetito a usted, para buscar más información, para pensar, reflexionar sobre los problemas y alternativas que tiene la ciudad, la región y el país, y participe usted en la toma de decisiones colectivas. 3 mensajes finales. El primero, el doctor Pablo Borrero lo dice de una manera clara: los colombianos no podemos dejar levantar de la mesa a los equipos negociadores. Es así, es un imperativo nacional. No se pueden levantar de la mesa. El proceso se tiene que sellar, y una vez sellado tenemos que comenzar todos a trabajar en cómo aclimatamos la paz con el posconflicto, que va a significar que el Estado llegue a todos los rincones del país, a todas las capas sociales y a todos los sectores económicos y sociales del país. Segundo, muy importante, un Congreso de la República de extraordinaria importancia será el que estaremos eligiendo el próximo 9 de marzo. Así que usted debe alertarse. Ese Congreso no es simplemente una continuidad sosa de lo que viene. Ese Congreso tendrá en sus manos la llave de oro para decidir si abre las puertas de las finanzas públicas, de las políticas públicas, de las estrategias de Estado que permitan hacer real la inclusión social y económica de colombianos, que impida a futuro que vuelvan a surgir conatos de subversión y que nos vuelvan a meter en una guerra sin fin. Tercero, muy importante, lo acaba de decir la doctora Luzbetti: no se trata con el populismo barato de llegar a los pobres, más pobres, dándoles para que minimicen su pobreza, dejando al garete a esa gran cantidad de colombianos y colombianas que conformamos, como usted y yo, la clase media del país, que somos los trabajadores independientes, los trabajadores dependientes, los profesionales, los pequeños, medianos empresarios, es decir, la gran masa de colombianos que hacemos posible con nuestros impuestos directos e indirectos y con nuestra participación económica y social que este país siga siendo viable. Esa clase media también hay que defenderla sin rodeos, sin tapujos y sin sortilegios, así, de manera frontal. Buenos días.